Muy buenas, vamos al lío con un tema que es oro puro para el examen de admisión de San Marcos, la organización del Virreinato del Perú. Vamos a desgranar cómo España montó todo el chiringuito para consolidar su poder, centrándonos en una figura clave y sus famosísimas reformas. Venga, a por ello. A ver, aquí tenemos nuestra hoja de ruta, nuestro plan de ataque para hoy. Seguiremos estos 6 puntos para que quede todo clarísimo, desde el problema inicial hasta el legado final. ¿Empezamos? Bueno, lo primero es ponerse en situación. Tras la conquista, España se encuentra con un percal interesante, un territorio gigantesco, riquísimo, sobre todo en plata. Pero había un problema, y no era pequeño, aquello era un caos. No había un control real, ni una estructura, ni nada que se le pareciera. Un auténtico descontrol. Entonces, claro, ante ese desbarajuste, la corona española dice, hasta aquí hemos llegado. El objetivo era uno y muy claro, había que poner orden. La meta era centralizar todo el poder, tanto político como social y económico, para que toda esa riqueza de América fluyera, como debe ser, directamente hacia España. ¿Y a quién mandan para poner orden en este gallinero? Pues a un personaje absolutamente determinante, el virrey Francisco de Toledo. Ojo, que no es un virrey mase. Se le conoce como el gran organizador del virreinato. Su trabajo, básicamente, era transformar ese caos en una máquina perfectamente engrasada. Para que nos ubiquemos un poco en el tiempo, que siempre viene bien. Fijaos en la línea. El gobierno de Toledo pilla la segunda mitad del siglo XVI, concretamente entre 1569 y 1581. En esta época, la dinastía que reinaba en España era la de los Habsburgo, que también conocemos como los Austrias. Esto es importante para entender el contexto político, claro. Y bueno, ¿cuál fue el plan de Toledo para conseguirlo? ¿Se puso a improvisar? Para nada. Este hombre traía un plan maestro bajo el brazo. Un paquete de medidas muy bien pensadas que hoy, claro, conocemos como las reformas toledanas. Su estrategia se basaba en 3 pilares, 3 grandes objetivos que estaban totalmente conectados entre sí. Primero, reorganizar todo el territorio administrativamente. Segundo, y esto era crucial, aumentar a lo bestia la extracción de plata, sobre todo de la famosísima mina de Potosí. Y tercero, para lograr lo anterior, necesitaba organizar y controlar férreamente a la población indígena, que era la mano de obra. Muy bien, tenemos los objetivos. Pero, ¿cómo los lleva a la práctica? ¿Cuáles son sus herramientas? Pues aquí está el meollo de la cuestión. Sus 4 medidas estrella: las reducciones indígenas, la organización de la mita minera, la obligación de pagar el tributo en dinero y, además, la implantación del Tribunal de la Inquisición para el control ideológico. Casi nada. Vamos a ver la primera medida, las reducciones. A ver, ¿qué era esto? Pues básicamente eran pueblos de indios. Toledo obligó a las comunidades indígenas que vivían súper dispersas a mudarse y a concentrarse en estos pueblos nuevos, diseñados al estilo español. ¿Por qué? Pues es de cajón. Si los tienes a todos juntos y localizados, es mucho más fácil controlarlos, cobrarles el tributo y adoctrinarlos en la fe católica. La segunda gran herramienta fue la mita minera. Ojo, la mita ya existía en la época inca, pero Toledo la transforma por completo. La convierte en un sistema de trabajo forzoso y por turnos para llevar mano de obra a las minas. Miles de indígenas eran obligados a dejar sus pueblos para trabajar en condiciones durísimas, especialmente en el infierno que era Potosí. Vale, tenemos a Toledo en Perú ejecutando todo este plan, pero, un momento, ¿quién tomaba las decisiones finales? ¿De dónde venían las órdenes? Porque el verdadero poder, el cerebro de la operación, no estaba en Liva. No, estaba a miles de kilómetros, en España. En la cima de todo, obviamente, estaba el rey, la máxima autoridad. Pero para gobernar un imperio tan gigantesco, se apoyaba en el Consejo de Indias. Este era el organismo clave para las colonias. Era el que proponía a los virreyes, el que elaboraba las leyes, el que funcionaba como Tribunal Supremo e incluso el que juzgaba a los virreyes al final de su mandato en el llamado juicio de residencia. Un control absoluto. Y un apunte rápido que viene bien recordar. Durante el virreinato, en España gobernaron 2 grandes dinastías. Los Habsburgo, también llamados Austrias, en los siglos XVI y XVII, que es la época de Toledo, y más tarde, en el siglo XVIII, llegaron los Borbones, que también harían sus propias reformas. Pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, después de todo este plan de Toledo, de toda esta reorganización, ¿cuál fue la gran consecuencia? ¿Cuál es su legado más importante? Mirad, esta frase lo resume todo a la perfección. El punto clave es este.
Aunque el virreinato ya existía antes de que él llegara, fue Francisco de Toledo quien le dio la estructura, los cimientos, el esqueleto que aguantaría durante casi todo el periodo colonial. Él fue quien consolidó de verdad el sistema virreinal. Y llegamos a la parte final. Venga, los hacks del tema, los datos esenciales, los puntos que hay que llevar grabados a fuego para cualquier pregunta sobre este asunto. Venga, tomad nota de estos 3 puntos clave. Primero, Toledo es el gran organizador. Su misión era hacer que el virreinato fuera rentable para España. Segundo, sus reformas más importantes, como las reducciones y la mita, tenían un objetivo económico clarísimo: controlar a la población indígena para explotar los recursos mineros. Y tercero, el centro del poder estaba en la metrópoli, en el rey y su Consejo de Indias. Y para terminar, os dejo con una pregunta para darle vueltas. Con esta maquinaria de control y explotación tan perfectamente diseñada por Toledo, basada en la división y el trabajo forzado, ¿qué tipo de sociedad se forjó sobre estos cimientos en el Virreinato del Perú? Una cuestión para reflexionar. Hasta la próxima. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.